¿Te gustan los riffs pesados, las voces agresivas y las letras que hablan de violencia, política y religión? Si es así, seguramente conoces a Exodus, una de las bandas más influyentes del thrash metal. Pero si no los conoces o quieres saber más sobre su trayectoria, este vídeo es para ti. En él, te voy a contar la historia de Exodus, desde sus inicios en la escena de la Bahía de San Francisco hasta sus últimos lanzamientos. Te voy a mostrar cómo evolucionó su sonido, qué cambios hubo en su formación y qué dificultades tuvieron que superar. Así que prepara tus oídos y acompáñame en este viaje por la historia de Exodus, la banda que nunca se rindió ante el sistema. Los orígenes de Exodus se remontan a finales de los años 70, cuando los guitarristas Kirk Hammett y Tim Agnello, el baterista Tom Hunting y el vocalista Keith Stewart se unieron para tocar covers de bandas de hard rock y heavy metal en fiestas y eventos escolares. Pronto incorporaron al bajista Carlton Melson y empezaron a componer sus propias canciones, influenciadas por la New Wave of British Heavy Metal, NWOBHM, y el punk rock. Stewart dejó la banda y Hunting asumió el rol de vocalista principal por un tiempo. Melson fue reemplazado por Geoff Andrews y Agnello por Gary Holt, amigo de Hammett y principal compositor de Exodus. En el 81, Hammett conoció a Paul Baloff, un fanático del metal y el punk que se convirtió en el nuevo vocalista de la banda. Con esta formación, Exodus empezó a ganar popularidad en la escena underground de San Francisco, tocando en clubes como The Stone o Ruthie's Inn, junto a otras bandas emergentes como Metallica o Slayer. Exodus desarrolló un estilo propio, basado en riffs rápidos y complejos, solos virtuosos, ritmos frenéticos y voces agresivas y desgarradas. Sus letras trataban temas como la violencia, el horror, la política o la religión con un tono sarcástico y provocador. Exodus se ganó una reputación de ser una banda salvaje y desenfrenada, tanto en el escenario como fuera de él. Sus conciertos eran una descarga de energía y adrenalina, donde los fans participaban activamente en el mosh pit, baile violento, o el stage diving, saltar desde el escenario. Exodus también era conocido por sus excesos con el alcohol, las drogas y las mujeres, lo que les acarreó varios problemas legales y personales. En los 83, Exodus grabó su primera demo, que contenía 4 canciones: Whipping Queen, Death and Domination, Warlord y Metal Command. La demo tuvo una buena acogida entre los aficionados al metal y les abrió las puertas para firmar con Combat Records, una discográfica independiente especializada en thrash metal. Sin embargo, antes de entrar al estudio para grabar su primer álbum, Exodus sufrió un duro golpe. Kirk Hammett abandonó la banda para unirse a Metallica, que acababa de despedir a Dave Mustaine. Hammett fue sustituido por Rick Hunold, otro amigo de Holt, que había tocado en una banda llamada Piranha. Con Hunold en la guitarra, Exodus entró al estudio en 1984 para grabar su álbum debut, Bonded by Blood. El disco fue producido por Mark Whitaker, manager de la banda, y contó con la colaboración de Mark Biederman, guitarrista de Blind Illusion. Bonded by Blood es considerado uno de los discos fundacionales del thrash metal, junto a Kill 'Em All de Metallica o Show No Mercy de Slayer. El disco contiene 10 canciones que muestran el sonido característico de Exodus: riffs afilados y contagiosos, solos vertiginosos y melódicos, ritmos implacables y voces desquiciadas. Algunas de las canciones más destacadas son Bonded by Blood, Exodus, And Then There Were None, A Lesson in Violence o Strike of the Beast. El disco también tiene una portada icónica, diseñada por el artista Paul Barsis, que muestra a 2 niños siameses unidos por una cadena de sangre. La banda se hizo un nombre tocando en el circuito underground de la Bahía, junto a otras bandas emergentes como Metallica, Slayer, Megadeth y Testament. Exodus se caracterizaba por su sonido crudo y violento, sus letras provocadoras y su actitud rebelde y desafiante. Bonded by Blood fue lanzado en abril del 85, después de varios retrasos debido a problemas con la discográfica y la distribución. El disco recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada.
y se convirtió en un éxito entre los fans del metal underground. Exodus realizó una gira por Estados Unidos junto a Venom y Slayer para promocionar el disco. La gira fue llamada Ultimate Revenge Tour y quedó registrada en un video homónimo que muestra el poderío escénico de las tres bandas. Exodus también viajó a Europa para tocar en festivales como el Dynamo Open Air en Holanda o el Loreley Festival en Alemania. Sin embargo, Exodus no tuvo el mismo éxito comercial que sus contemporáneos, debido a varios factores como problemas con las discográficas, cambios de formación y conflictos internos. Baloff fue despedido en 1996 por su comportamiento errático y su adicción a las drogas, y fue reemplazado por Steve "Cetro" Sousa, quien había cantado en Legacy. Con Sousa, Exodus grabó otros dos álbumes aclamados por la crítica, Pleasures of the Flesh, 1987, y Fabulous Disaster, 1989, que incluían temas como The Toxic Waltz, Brain Dead y The Last Act of Defiance. En los 88, Exodus firmó un contrato con Capitol Records, una discográfica más grande y con más recursos que Combat Records. Esto les permitió tener una mayor promoción y distribución de sus discos. El primer fruto de este acuerdo fue Fabulous Disaster, publicado en 1989. Este disco fue el más exitoso comercialmente de la banda hasta la fecha, llegando al puesto 39 del Billboard 200. El disco contenía canciones como The Last Act of Defiance, Verbal Razors, The Toxic Waltz o Cajun Hell. El disco fue producido por Gary Holt junto a Mark Senesac. Exodus aprovechó el éxito de Fabulous Disaster para salir de gira por todo el mundo junto a bandas como Anthrax o Suicidal Tendencies. También participaron en el festival Monsters of Rock en Inglaterra, junto a Metallica o Motley Crue Capitol Records, una gran discográfica que esperaba hacerlos más accesibles al público masivo. Sin embargo, esto implicó ciertas restricciones creativas y comerciales que afectaron el sonido y la imagen de la banda. Su cuarto álbum, Impact is Imminent, 1990, fue un fracaso tanto de ventas como de crítica, y su quinto álbum, Force of Habit, 1992, mostró una tendencia hacia un sonido más lento y pesado, alejado del thrash metal. La banda también sufrió la salida de dos miembros fundadores, Hunting, quien dejó la banda en 1990 por problemas de salud, y Holt, quien se tomó un descanso en el 93 para dedicarse a su familia. Exodus se disolvió en 1993, tras una gira con Pantera y Black Sabbath. Durante los siguientes años, los miembros de la banda se involucraron en otros proyectos musicales, como Wardens, Dublin Death Patrol y Hidden. En los 97, Exodus se reunió brevemente con Baloff como vocalista para tocar algunos conciertos en Europa y grabar un álbum en vivo titulado Another Lesson in Violence. Sin embargo, la reunión no duró mucho y la banda volvió a separarse en 1998. En el año 2001, Exodus anunció su regreso definitivo con Baloff nuevamente al frente. La banda planeaba grabar un nuevo álbum de estudio con el productor Andy Sneap, pero estos planes se vieron truncados por la trágica muerte de Baloff en febrero de 2002 a causa de un derrame cerebral. La banda decidió continuar en su honor y volvió a reclutar a Sousa como vocalista. Con él grabaron el álbum Temple of the Damned 2004, que marcó un retorno al sonido thrash metal clásico de la banda. En 2005, Sousa abandonó la banda por segunda vez debido a diferencias personales con Holt. Fue sustituido por Rob Dukes, un desconocido vocalista que había trabajado como técnico de guitarra para Slayer. Con Dukes, Exodus grabó 4 álbumes más: Shovel-Headed Kill Machine, 2005, The Atrocity Exhibition, Exhibit A, 2007, Let There Be Blood, 2008, y Exhibit B, The Human Condition, 2010. Estos álbumes mostraron una evolución hacia un sonido más moderno y extremo. Exodus es una de las bandas más influyentes y legendarias del thrash metal, con una trayectoria que abarca más de 4 décadas y que ha superado numerosos obstáculos y desafíos. Exodus comenzó con el lanzamiento de su 9º álbum de estudio, Exhibit B, The Human Condition, el 18 de mayo de 2010. El disco fue el segundo y último con Rob Dukes como vocalista.
y continuó con el estilo agresivo y oscuro que la banda había adoptado desde Temple of the Damned. El álbum recibió buenas críticas y se posicionó en el puesto 114 del Billboard 200, el mejor logro comercial de la banda hasta entonces. El álbum contó con canciones como The Ballad of Leonard and Charles, Beyond the Pale, Downfall y Good Riddance, que reflejaban la visión cruda y violenta de la humanidad que tenía Dukes. La banda realizó una extensa gira para promocionar el álbum, compartiendo escenario con bandas como Creator, Death Angel, Overkill, Testament y Megadeth. Durante esta época, Exodus también participó en varios festivales como el Wacken Open Air, el Hellfest, el Bloodstock Open Air y el Rock al Parque. La banda también grabó un DVD en vivo titulado Shovel-Headed Tour Machine, Live at Wacken and Other Assorted Atrocities, que fue lanzado en enero de 2010. Sin embargo, no todo era color de rosa para Exodus. En febrero de 2011, Gary Holt fue convocado por Slayer para reemplazar temporalmente al guitarrista Jeff Hanneman, quien había sufrido una grave infección en el brazo por una picadura de araña. Holt aceptó la oferta y se unió a Slayer para sus compromisos en vivo, mientras que Exodus reclutó a Cragen Loom, guitarrista de Hidden y amigo de Holt, para cubrir sus ausencias. Holt continuó tocando con ambas bandas durante los siguientes años, lo que provocó que Exodus tuviera que retrasar sus planes de grabar un nuevo álbum. En junio de 2014, Exodus anunció sorpresivamente la salida de Rob Dukes y el regreso de Steve Setro Sousa, quien había sido el vocalista de la banda desde 1996 hasta el 92 y desde 2002 hasta 2004. Sousa había dejado la banda en malos términos en 2 ocasiones por problemas personales y profesionales, pero había mantenido contacto con Holt y Hunting durante los años. La decisión fue tomada por Holt y Hunting después de una reunión con Dukes en la que discutieron sobre el futuro de la banda. Según Holt, Dukes no estaba contento con la situación de Exodus y quería dedicarse a otros proyectos musicales. Sousa aceptó volver a la banda sin dudarlo y se puso a trabajar en el nuevo álbum. El año 2016 fue más tranquilo para Exodus, que se dedicó a descansar y a preparar material para su próximo álbum. Sin embargo, hubo algunos acontecimientos importantes para la banda. En abril, Exodus fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de la exposición Louder Than Words, Rock, Power and Politics, que reconocía el impacto social y cultural del rock. En julio, Exodus participó en el festival Hellfest en Francia, donde tocaron junto con otros íconos del metal como Black Sabbath, Rammstein y Iron Maiden. Y en octubre, Exodus lanzó un DVD en vivo titulado Shovel-Headed Tour Machine, Live at Wacken and Other Assorted Atrocities, que recogía su actuación en el famoso festival alemán en 2008. En 2021, Exodus entró al estudio para grabar su 11º álbum de estudio, que se llamaría Persona Non Grata. El disco fue producido por el propio Gary Holt y contó con la participación del bajista original de la banda, Geoff Andrews, quien había dejado Exodus en 83 y había seguido una carrera como ingeniero de sonido. Y recibió una gran acogida por parte de los fans y la crítica especializada. El disco mostraba a un Exodus maduro pero fiel a sus raíces thrasheras, con canciones rápidas, pesadas y llenas de riffs asesinos. El primer sencillo fue No Love, una canción dedicada a las víctimas del terrorismo y la violencia. El segundo sencillo fue The Toxic Waltz, una regrabación del clásico tema de 1989 que se convirtió en un himno para los seguidores de Exodus. Para promocionar Persona Non Grata, Exodus salió nuevamente de gira por todo el mundo. En conclusión, la historia de la banda Exodus es una de las más fascinantes y turbulentas del thrash metal. Desde sus inicios en la escena de la Bahía de San Francisco, hasta sus múltiples cambios de formación y estilo, Exodus ha demostrado una pasión y una perseverancia que los ha convertido en leyendas del género. Su música es intensa, agresiva y técnica, pero también melódica y variada. Sus letras son críticas, irónicas y provocadoras, pero también divertidas y originales. Su actitud es rebelde, desafiante y auténtica,
pero también respetuosa y solidaria con sus fans y colegas. Exodus es una banda que no se rinde, que no se conforma, que no se vende. Es una banda que sigue haciendo historia, que sigue innovando, que sigue inspirando. Es una banda que merece ser reconocida como una de las mejores y más influyentes del metal. Exodus es una banda que vive por el lema Blinded by Blood. Esto fue Rockman.